En el vasto y milenario imperio egipcio, los ecos de un poder femenino resonaban con una fuerza inusual, desafiando milenios de tradición. ¿Cómo pudo una mujer no solo acceder al trono de los faraones, sino gobernar con una audacia y esplendor que eclipsaría a muchos reyes masculinos? La historia oficial nos ha susurrado relatos de faraones invencibles, pero bajo el dorado sol del desierto, un secreto se ocultaba. El verdadero poder de Egipto fue, a menudo, tejido por manos femeninas. Hoy, desenterraremos los cimientos de esa audacia con Hatshepsut, la mujer que se atrevió a ser rey. El aire denso del templo de Karnak, impregnado del incienso sagrado, envuelve a una joven princesa, Hatshepsut, mientras observa a su padre, el faraón Tutmosis I, presidir ceremonias divinas. Sus ojos, profundos y serios, no reflejan la sumisión esperada de una mujer real, sino una ambición silenciosa. El reino, en el umbral del nuevo imperio, exigía un liderazgo fuerte, y aunque su hermano, el futuro Tutmosis II, estaba destinado a heredar la corona, en el corazón de Hatshepsut crecía una semilla de destino que desafiaría toda lógica. Una promesa no verbalizada, nacida del deseo de grandeza y de la creencia inquebrantable en su propia capacidad, se forjaba en el crisol de su espíritu. Los años transcurren, y en un movimiento estratégico que subraya la fragilidad de la sucesión masculina, Hatshepsut es entregada en matrimonio a su medio hermano, Tutmosis II, un faraón de salud precaria y reinado breve. Este enlace, a principios del 1497 a.C., no fue una unión de amor, sino un pacto de poder. Como gran esposa real, Hatshepsut tejió una intrincada red de lealtades y se posicionó en el epicentro de la corte, aprendiendo cada recoveco de la política y la religión. Su figura imponente no se limitaba a ser una consorte. Era una estratega en ciernes, una sombra influyente detrás del trono, cuyo ingenio superaba con creces la debilidad de su esposo. ¿Podría esta unión, aparentemente diseñada para asegurar la línea de sangre, convertirse en su pasaporte hacia un poder aún mayor? La muerte prematura de Tutmosis II, en el 1479 a.C., desata una crisis sucesoria. El heredero, Tutmosis III, era un niño, demasiado joven para gobernar. El destino, o quizá el cálculo preciso de Hatshepsut, la colocó en la posición ideal, la de regente. Una regencia, por definición, es temporal, un puente hasta que el verdadero faraón alcance la madurez. Pero Hatshepsut no era una mujer que se conformara con puentes. En sus manos, la regencia se transformó en una aula de gobierno, un laboratorio donde perfeccionó sus habilidades políticas y administrativas, cultivando el apoyo de sacerdotes y funcionarios influyentes. ¿Qué límites estaría dispuesta a cruzar para asegurar no solo la estabilidad del reino, sino su propia permanencia en el poder? Contra todo precedente y desafiando milenios de tradición patriarcal, Hatshepsut, alrededor del 1473 a.C., hizo lo impensable. Se coronó faraón de Egipto. No fue un golpe de estado sangriento, sino una ascensión meticulosamente orquestada, legitimada a través de elaboradas narrativas divinas y el apoyo incondicional del poderoso clero de Amón. Adoptó todos los títulos y atributos masculinos del faraón, incluyendo la barba postiza ceremonial y la vestimenta tradicional, presentándose no como una reina regente, sino como un rey de pleno derecho. Las inscripciones la mostraban con la musculatura y la figura de un hombre, borrando deliberadamente su género para reclamar la autoridad absoluta. La audacia de esta mujer redefinió la monarquía egipcia para siempre. El reinado de Hatshepsut fue una era de esplendor y paz sin precedentes, marcada por vastos proyectos de construcción como el magnífico templo de Deir el-Bahari y la famosa expedición a Punt. Durante 22 años, su gobierno floreció. Sin embargo, tras su muerte, alrededor del 1458 a.C., un oscuro y deliberado intento de borrar su memoria de la historia comenzó. Su sucesor, Tutmosis III, o quizás sus descendientes, ordenaron la destrucción sistemática de sus estatuas, la eliminación de su nombre de los registros y la ocultación de sus monumentos. ¿Por qué este borrado? ¿Fue una venganza por usurpar el trono, o el temor a que su ejemplo inspirara a otras mujeres a desafiar el orden establecido? El misterio de su legado,
borrado y redescubierto milenios después, nos invita a cuestionar cuántas otras historias poderosas de mujeres han sido enterradas bajo las arenas del tiempo, esperando ser desenterradas. Mientras los nombres de otros faraones se perdían en la arena, un rostro permaneció grabado en la memoria colectiva del mundo, una belleza perfecta que ocultaba una voluntad de hierro. Pero, ¿y si te dijera que Nefertiti no fue solo el rostro de una revolución religiosa, sino la mano que sostuvo el timón cuando Egipto estuvo a punto de colapsar? En este episodio, descubriremos cómo una reina pasó de ser la bella que ha llegado a convertirse en una corregente con el poder de un dios, desafiando a un clero milenario y cambiando el destino de la fe para siempre. En el año 1353 a.C., el joven Amenofis IV asciende al trono, y a su lado camina una mujer cuya presencia electriza la corte de Tebas, Nefertiti. Desde sus primeros días como gran esposa real, queda claro que su papel no será pasivo. Ella no es un adorno, es una compañera ideológica. En los relieves de la época, su figura aparece con una frecuencia y una escala casi idénticas a las del faraón, algo inaudito en la iconografía egipcia. Sus rasgos, inmortalizados en la caliza, no solo emanan elegancia, sino una determinación que pronto sacudirá los cimientos del imperio. El faraón, ahora autodenominado Akenatón, proclama una revolución sin precedentes, el abandono de los antiguos dioses por el culto único al disco solar, Atón. Alrededor del 1348 a.C., la pareja real abandona la poderosa Tebas para fundar una nueva capital en el desierto, Amarna. Nefertiti no solo apoya este éxodo, ella se convierte en la suma sacerdotisa del nuevo credo. Mientras el clero tradicional de Amón conspira en las sombras, la reina supervisa la construcción de templos sin techo, diseñados para recibir la luz directa de su dios. Es un momento de ruptura total. Una apuesta arriesgada donde Nefertiti es el pilar espiritual que sostiene la visión de su esposo. Los archivos de Amarna revelan una verdad que muchos historiadores ignoraron durante siglos. Nefertiti era una jugadora política de alto nivel. Mientras Akenatón se sumergía en éxtasis místicos, era Nefertiti quien a menudo manejaba la correspondencia con los reinos vecinos de Mitanni y los hititas. En el 1340 a.C., las fronteras de Egipto sufren presión, y las cartas de los gobernantes extranjeros a veces se dirigen directamente a ella, reconociendo su influencia real sobre la política exterior. Ella es la diplomática, la negociadora, la mujer que entiende que un imperio no se mantiene solo con fe, sino con alianzas y firmeza. De repente, en el año 12 del reinado de Akenatón, Nefertiti desaparece de los registros públicos. Las teorías abundan. Murió de una plaga, o cayó en desgracia. Sin embargo, surge una posibilidad mucho más fascinante respaldada por hallazgos recientes. Justo cuando ella desaparece, surge un nuevo corregente llamado Neferneferuatón, que gobierna junto al faraón. Muchos expertos creen que esta figura no era otra que la propia Nefertiti, quien asumió una identidad masculina, al igual que Hatshepsut años antes, para estabilizar el trono durante los últimos y caóticos años de su marido. La reina no se había ido, se había transformado en rey. A la muerte de Akenatón, alrededor del 1336 a.C., Egipto se encuentra al borde de la guerra civil. La revolución de Amarna está herida de muerte. El joven Tutankamón es el heredero, pero la sombra de una mujer gobernante sigue presente, intentando mediar con los generales y el antiguo clero para salvar el legado de su familia. Nefertiti desaparece finalmente de la historia, dejando tras de sí un vacío que el nuevo régimen intentará borrar con la misma furia que usaron contra Hatshepsut. Pero, ¿lograron realmente eliminar su rastro, o su mayor secreto quedó enterrado en una tumba que aún no hemos encontrado? El final de su vida es un rompecabezas cuyas piezas podrían cambiarlo todo. En la historia de Egipto, los faraones construyeron monumentos para glorificar a los dioses o a sí mismos, pero solo un hombre desafió la eternidad para elevar a una mujer al estatus de divinidad viviente.
Ella no fue solo la esposa favorita de Ramsés el Grande, fue la arquitecta de la paz más duradera del mundo antiguo. ¿Cómo logró Nefertari, en medio de un imperio obsesionado con la guerra, convertir el amor en la herramienta política más poderosa de su tiempo? En el año 1279 a.C., Ramsés II asciende al trono, iniciando uno de los reinados más largos y grandiosos de la historia. A su lado destaca Nefertari, cuyo nombre significa por la que brilla el sol. A diferencia de otras reinas, ella no es solo una figura de alcoba, posee una educación exquisita, dominando la lectura y la escritura en una época donde incluso muchos nobles eran analfabetos. Su inteligencia cautiva al faraón, quien la convierte en su consejera más cercana, otorgándole el título de Señora de las Dos Tierras. Ella es el equilibrio necesario para el ímpetu guerrero de su esposo. Tras la brutal batalla de Cadés en el 1274 a.C., Egipto y el imperio hitita quedan estancados en una guerra fría que agota sus recursos. Es aquí donde Nefertari despliega su verdadera genialidad. Ella inicia una correspondencia diplomática sin precedentes con la reina hitita, Uduepa. A través de regalos y cartas cargadas de respeto y sororidad, estas dos mujeres tejen los hilos de un tratado de paz que los hombres no lograban completar. Nefertari comprende que la diplomacia es un arte de sutileza, logrando que el primer tratado de paz escrito de la historia sea, en gran medida, su propia victoria personal. El amor y el respeto de Ramsés por su esposa alcanzan su punto máximo en Abu Simbel, alrededor del 1255 a.C. Allí, el faraón ordena algo inaudito: construir un templo dedicado a la diosa Hathor, donde las estatuas de Nefertari tienen el mismo tamaño que las del propio faraón. En el arte egipcio, el tamaño indicaba la importancia. Al igualarla consigo mismo, Ramsés declara ante el mundo y los dioses que Nefertari es su igual absoluta en poder y divinidad. Es un grito de piedra que desafía a las leyes del patriarcado egipcio. La muerte alcanza a Nefertari en el año 25 del reinado de Ramsés. El dolor del faraón es tan inmenso que ordena la creación de la tumba más hermosa jamás construida en el Valle de las Reinas. Cada centímetro de las paredes está cubierto por pinturas vibrantes que muestran a la reina interactuando directamente con los dioses, sin intermediarios masculinos. Las escenas detallan su viaje al más allá, donde ella misma juega al Senet contra el destino, demostrando que su espíritu es tan astuto y poderoso en la muerte como lo fue en la vida. Con la partida de Nefertari, Ramsés II gobernará durante décadas más, pero el tono de su reinado cambia. Aunque tuvo muchas otras esposas, ninguna alcanzó la influencia política o el estatus divino de su amada. El legado de Nefertari sobrevive no solo en los muros de sus templos, sino en la idea de que una reina podía ser la fuerza estabilizadora de un imperio. Sin embargo, mientras el reino nuevo entra en su lento declive, surge una pregunta inquietante: ¿podrá Egipto sobrevivir sin la sabiduría de sus mujeres? ¿O está el imperio destinado a caer cuando la última de sus grandes reinas pierda su voz? La historia la ha pintado como una seductora fatal, pero la realidad es mucho más peligrosa. Cleopatra no usaba su belleza como un fin, sino como un arma de distracción masiva. En un mundo donde Roma devoraba reinos enteros, ella fue la última defensa de una civilización de 3000 años. ¿Cómo logró una mujer, en el milenio de los hombres, poner de rodillas a los dos líderes más poderosos del mundo para salvar a su pueblo de la extinción? Año 48 a.C. Alejandría arde en una guerra civil entre Cleopatra y su hermano menor, Ptolomeo XIII. Exiliada y superada en número, la reina de 21 años comprende que solo un aliado puede devolverle el trono, Julio César. Pero entrar a la ciudad es una sentencia de muerte. En un acto de audacia legendaria, se hace envolver en una alfombra para ser introducida en los aposentos del general romano. Cuando el tapiz se despliega, no emerge una concubina, sino una estratega políglota que habla 9 idiomas y posee una mente matemática capaz de financiar las legiones de César. La alianza no nace del deseo, sino de una necesidad geopolítica mutua.
En el año 46 a.C., Cleopatra comete un acto de desafío sin precedentes. Viaja a Roma como jefa de Estado independiente. Se instala en una villa al otro lado del Tíber, obligando a la aristocracia romana a rendirle pleitesía. No es una invitada, es una faraona que exhibe la riqueza de Egipto en el corazón de una república que odia a los reyes. Su presencia en Roma es una declaración de poder que escandaliza a senadores como Cicerón. Ella no busca encajar, busca demostrar que Egipto es el granero del mundo y que Roma, sin ella, pasaría hambre. Tipo de contenido: video, narración. Tras el asesinato de César en el 44 a.C., el mundo se divide de nuevo. Cleopatra debe elegir bando. En el 41, navega hacia Tarso para encontrarse con Marco Antonio. Su llegada es una obra maestra de propaganda. En un barco con popa de oro, velas de púrpura y remos de plata, ella aparece vestida como la diosa Afrodita. No es vanidad, es una demostración de recursos ilimitados. Marco Antonio, un soldado antes que un estadista, queda eclipsado por la majestuosidad de una mujer que posee lo que él más necesita: el oro del Nilo para sus conquistas en Oriente. Durante años, Cleopatra y Antonio gobiernan desde Alejandría, desafiando a Octavio en Roma. En las donaciones de Alejandría, en el 34 a.C., Cleopatra es proclamada reina de reyes y sus hijos son nombrados herederos de vastos territorios. Ella está reconstruyendo el imperio de sus ancestros, fusionando la cultura griega con la mística egipcia. Es el momento de mayor poder de una mujer en la antigüedad clásica. Pero en Roma, Octavio utiliza esta unión para pintar a Cleopatra como una bruja oriental que ha corrompido el honor romano, preparando el escenario para el choque final. La batalla de Actium, en el 31 a.C., marca el principio del fin. Ante la derrota inminente contra las flotas de Octavio, Cleopatra toma una decisión fría: retirarse a Alejandría para proteger su capital. El suicidio de Antonio la deja sola frente a un Octavio que planea exhibirla como un trofeo de guerra encadenado. Pero Cleopatra, la última faraona, se niega a ser humillada. El 12 de agosto del año 30 a.C., en la oscuridad de su mausoleo, elige su propio final. Con su muerte, no solo cae una reina, sino que termina una era. Egipto se convierte en una provincia de Roma, y el poder femenino que gobernó el Nilo es enterrado bajo siglos de propaganda romana. Durante 2000 años, el mundo creyó que la historia de Egipto fue escrita exclusivamente por hombres de piedra y barbas postizas. Nos dijeron que las mujeres solo eran peones en un tablero de ajedrez masculino, pero las arenas del tiempo han comenzado a devolver lo que el silencio intentó enterrar. Hoy, la ciencia y la arqueología revelan una verdad incómoda para el patriarcado histórico. Sin estas mujeres, el imperio más grande de la antigüedad se habría desmoronado siglos antes. ¿Qué ocurre cuando las voces que intentaron borrar se convierten en las más fuertes del presente? En el año 1822, cuando Gianfranco y Champollion descifra los jeroglíficos, el mundo queda estupefacto. No solo aparecen nombres de reyes, sino cartuchos reales que no encajan en la cronología tradicional. En las excavaciones del siglo XX, los arqueólogos encuentran estatuas de Hatshepsut mutiladas, rostros de Nefertiti martillados y registros de Cleopatra alterados por la propaganda romana. Cada fragmento de piedra recuperado es un grito de resistencia. Estamos presenciando el momento en que la ciencia forense y la tecnología de escaneo láser atraviesan los muros de la censura histórica para devolverle su identidad. Para entender su poder, debemos entender el concepto de Ma'at, el equilibrio universal. En el antiguo Egipto, el faraón no era un individuo, sino un cargo que requería una contraparte femenina para ser completo. Estas mujeres no usurpaban el poder, ellas encarnaban el principio divino de la creación. Desde las reinas de la dinastía Cero hasta las últimas Ptolomeos, la mujer egipcia disfrutó de derechos legales, propiedad, divorcio y herencia, que sus contemporáneas en Grecia o Roma ni siquiera podían soñar. El poder oculto no era un accidente. Era el diseño original de una civilización que entendía que el sol necesita a la luna para que el cosmos respire. A lo largo de los siglos,
La historia fue escrita por los vencedores, y los vencedores eran hombres que temían el precedente de una mujer con mando. Hatshepsut fue borrada para que ninguna otra hija de rey reclamara el trono. Nefertiti fue tildada de hereje para invalidar su intelecto. Cleopatra fue convertida en una caricatura sexual para justificar la invasión romana. Pero hoy, en el año 2026, la narrativa ha cambiado. Los historiadores ya no preguntan quiénes eran sus maridos, sino cuáles fueron sus leyes, cuántas ciudades fundaron y cómo mantuvieron la economía de un imperio mientras el mundo ardía a su alrededor. Las pruebas de ADN en las momias reales han revelado linajes de poder que fluyen a través de las madres. En el Valle de los Reyes, tumbas como la KV-35 ocultan los restos de la dama joven, o la reina Tille, cuyas cabelleras perfectamente conservadas después de 3000 años parecen desafiar la muerte. Al analizar sus restos, descubrimos mujeres que sufrieron el estrés del mando, que viajaron miles de kilómetros y que sobrevivieron a crisis políticas brutales. No son mitos, son seres de carne y hueso que utilizaron su intelecto para navegar en un mar de conspiraciones, demostrando que la resiliencia es el verdadero oro de Egipto. El imperio de los faraones finalmente cayó, pero el poder de sus reinas nunca pudo ser erradicado por completo. Hatshepsut, Nefertiti, Nefertari y Cleopatra no fueron excepciones a la regla. Fueron la culminación de una cultura que sabía que la inteligencia no tiene género. Su historia nos enseña que el poder real no se trata solo de coronas, sino de la capacidad de transformar la realidad y dejar una huella que ni siquiera el desierto puede borrar. Hoy, mientras miramos hacia el futuro, sus rostros nos recuerdan que la mitad de la historia del mundo sigue esperando ser redescubierta por aquellos que se atrevan a mirar más allá del mito. Las reinas han regresado, y esta vez, su trono es la memoria eterna de la humanidad.